el cual está presentado por mi persona, Torres Paredes Eileen Grisel, Vika Joaquira Kelly Melina, Vélez Durán Axel Manuel, Sucahuayata Lady Magalit y Paxi Carcausto Herbert José. Bien, esto de manera general, nosotros tomamos como referencia lo que es el Instituto Nacional de Oftalmología, en donde en el ASIS en el 2019, las personas que concurrieron más a emergencias en el INO fueron en su mayoría varones. En un promedio, bueno, la mayor incidencia de personas que asistieron fueron entre 30 a 40 años. Y los diagnósticos que se dieron, esto es en el 2019 y este es en el 2020, de las personas que fueron a emergencia, fueron queratitis, traumatismos, trauma ocular de globo cerrado, de globo abierto, desprendimiento y desgarro de la retina, entre otros. Para lo cual nosotros hemos tomado 5 puntos, los cuales los vamos a desarrollar. Primero, el trauma ocular, las quemaduras oculares, obstrucción de arteria central de la retina, el desprendimiento de retina y el paciente pediátrico en emergencias oculares. Para lo cual empezaremos hablando sobre lo que es el trauma ocular. El trauma ocular se define como un traumatismo no originado por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas. Estas pueden tener un compromiso de la función visual, ya sea de manera temporal o de manera permanente. También cabe recalcar que esta es una importante causa prevenible de ceguera unilateral y discapacidad visual en el mundo, ya que anualmente ocurren, o bueno, hay una prevalencia de 55 millones de casos. En su incidencia, mayormente se da del sexo masculino en un 80%, y esta va a ser entre jóvenes entre 30 a 40 años, que va a corresponder, ¿no?, a la población económicamente activa, los cuales estos jóvenes en su mayoría van a tener un nivel socioeconómico bajo, es decir, que van a tener ocupaciones intensivas en mano de obra como albañiles o que van a trabajar con metales. En cuanto a la clasificación del trauma ocular, nosotros vamos a tener la clasificación de Birmingham, los cuales los van a dividir en un trauma ocular cerrado y en un trauma ocular abierto. El trauma ocular cerrado básicamente va a consistir en que no hay una solución de continuidad, y en el trauma ocular abierto es que sí va a haber, ¿no?, una solución de continuidad. El trauma ocular cerrado se va a subdividir en una contusión. Esto quiere decir que es un golpe, ¿no?, a nivel del globo ocular o también en o en el hueso. Y también podemos encontrar lo que es la laceración lamelar, que es básicamente una herida superficial, ¿no? Y en cuanto al trauma ocular abierto, vamos a encontrar las laceraciones propiamente dichas, que van a ser una herida, ¿no? Pero ya esto de un espesor total, a diferencia de una laceración laminar, que va a ser un espesor parcial del globo ocular. Esto se va a subdividir en una perforante, que va a ser una herida de una entrada y una salida, como podemos observar aquí. También puede darse por un cuerpo extraño intraocular retenido, como podemos observar aquí, y también puede darse por una laceración penetrante, el cual puede ser es una herida con solo una entrada, que podemos observar aquí. Y puede ser también una ruptura, que básicamente esto va a consistir en un estallamiento, es decir, que, por ejemplo, una persona le da un golpe en el ojo, va a generar una presión intraocular, y como la presión intraocular no tiene a dónde irse, va a generar en sí un estallamiento. Bien, en cuanto a lo que es la exploración oftalmológica del paciente traumatizado, nosotros primeramente tenemos que ver que todo individuo que haya sufrido un traumatismo de cualquier tipo, tenemos que descartar lo que es una afección ocular. Primeramente, nosotros tenemos que descartar las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. Posterior a ello, nosotros tenemos, en caso de que el paciente esté consciente, nosotros tenemos que realizar lo que es la agudeza visual, que aquí lo utilizamos, ¿no?, las cartillas Snellen o también el agujero estenopeico. Y en caso de que el paciente esté inconsciente, los reflejos pupilares pueden ser el único indicio, ¿no?, de la función visual. En caso de que, por ejemplo, tenemos que determinar posterior a ello si la pared ocular está abierta. En caso de que sí está, primero tiene que ser cerrada para esta exploración, pero en caso de que la pared ocular esté íntegra, tenemos que hacer una exploración completa, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, no hayan contraindicaciones, se realiza lo que es la presión intraocular. Y también se tiene que examinar el segmento posterior del ojo previa dilatación pupilar, que nosotros lo habíamos hecho bueno, en los rotes con tropicamida.
Ujú. Y bueno, posterior a ello, en caso de que, por ejemplo, no se corrobore la transparencia de los medios, se realiza lo que es una ecografía. Y, por ejemplo, en caso de que haya una presencia de un cuerpo extraño intraocular, lo que se recomienda es hacer es una tomografía axial de órbitas. Bueno, en cuanto a lo que es el traumatismo ocular cerrado, tiene por definición que es la lesión del globo ocular en la ausencia, ¿no?, de una laceración o ruptura de la pared ocular. Nosotros aquí vamos a encontrar alteraciones del segmento anterior y alteraciones del segmento posterior. Primeramente, nosotros tenemos lo que es el ifema. En resumen, podemos decir que el ifema es una acumulación de sangre en la cámara anterior, el cual el tratamiento se da con, primero, disminuir, ¿no?, la inflamación con el acetato de prednisolona y también controlar la presión en caso de que esté elevada. En caso de que esta no se pueda controlar y también que a nivel corneal exista ya una presencia, ¿no?, de una acumulación de sangre, lo que se recomienda es el lavado de la cámara, un lavado de cámara anterior. Posterior a ello también podemos tener lo que es el edema corneal, que, bueno, recordemos, ¿no?, que el epitelio como el endotelio están involucrados, ¿no?, en el mantenimiento del estado hídrico de la córnea. Entonces, al momento de que hay un trauma, puede, ¿no?, perder la córnea ese epitelio y la función endotelial es insuficiente y puede existir un edema corneal. También podemos encontrar alteraciones del cristalino. Sabemos que, bueno, aquí puede generar lo que es, ¿no?, una opacidad del cristalino, y que nosotros lo conocemos como catarata, ¿no? Pero la relevancia en esta es que nosotros podemos encontrar, en este caso, una catarata en forma de estrella o en roseto. En cuanto a las alteraciones del segmento posterior, podemos encontrar lo que es una hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea, como sabemos, bueno, va a presentarse como una disminución súbita de la visión, en donde los síntomas van a incluir una aparición de manchas oscuras móviles, que lo conocemos, ¿no?, como las miodesopsias, y también puede acompañarse de fotopsias, ¿no?, que van a ser pequeños puntos de centellos o de estrellas que se va a observar, ¿no? Y bueno, en cuanto a la exploración física con la lámpara de hendidura, se va a encontrar lo que son células hemáticas. Y una vez establecido el diagnóstico, se tiene que buscar, ¿no?, cuál ha sido el origen del sangrado. Esto puede ser ya básicamente por desgarros de retina o desprendimiento de vitrio brusco, entre otros. Y el tratamiento en este caso sería una vitrectomía. También podemos encontrar lo que es el edema de Berlín, que también se le conoce como el commentio retinae, el cual van a aparecer, ¿no?, zonas de diferente tamaño, apariencia blanquecina y opaca, que esto básicamente se va a dar porque va a haber una desorganización de la capa de fotorreceptores, en donde su recuperación se va a dar va a ser de manera gradual, conforme pase el tiempo, ya que en la mayoría de los casos no existe un tratamiento específico. Y también vamos a encontrar lo que es el desprendimiento de retina, que mi compañera lo va a mencionar más adelante. En cuanto al trauma ocular abierto, se define como la perforación o la laceración de espesor total del globo ocular, es decir, que va a haber una solución de continuidad. Aquí podemos encontrar heridas corneales y heridas esclerales. Sabemos que la córnea se va a afectar frecuentemente de traumatismos, ya que va a ser la superficie más expuesta del ojo, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar heridas que pueden ser pequeñas, irregulares, con o sin pérdida de tejido, con atrapamiento de iris u otros tejidos, como podemos observar aquí, que hay un ¿no?, material cristaliano, ¿no?, una salida de este. Para lo cual también se puede ayudar de una maniobra, que es la conocida como la maniobra de Seidel, el cual se utiliza lo que es la fluoresceína estéril y donde se pone sobre la córnea. Y esto nos va a ayudar para descartar fuga de humor acuoso por una herida. También tenemos lo que es el estallamiento del globo ocular, que ya lo mencioné anteriormente, que básicamente va a ser, por ejemplo, un golpe, ¿no?, que va a generar una presión intraocular, y esta presión intraocular, prácticamente el globo va a estallar, ¿no? Eso se le conoce como el estallamiento. Y bueno, también lo que tenemos es el cuerpo extraño intraocular, que básicamente la persona va a venir mencionando, ¿no?, que siente que algo le ha golpeado en el ojo y también si estaba trabajando con maquinarias o no. Es decir, que va a ser muy importante que el relato de la enfermedad. Y también la mejor forma de diagnosticar es la observación directa, ¿no?, ya sea bajo la lámpara de hendidura o con el oftalmoscopio indirecto. Pero muchas veces se va a encontrar, por ejemplo, hemorragias, entre otras cosas, que no se va a poder permitir de una manera adecuada. Entonces, lo que se recomienda es la tomografía computarizada.
Bien, como habíamos mencionado, no solamente va a haber un daño, ¿no? En un trauma ocular, una afección del globo ocular en sí, sino también podemos encontrar fracturas orbitarias. Por su frecuencia, principalmente se encuentran fracturas de piso. En segundo lugar, las fracturas nasorbitarias y la pared interna, que puede estar relacionado con el enfisema periorbitario, y también, posterior a ello, las fracturas de techo orbitario. En cuanto a la clínica, puede venir el paciente con, no puede tener limitación de los movimientos oculares, una diplopía, es decir, una visión doble, o puede tener una deformidad ósea en el reborde orbitario, entre otros. Para lo cual este diagnóstico es clínico y por imágenes, ¿no? Que se puede solicitar como radiografía frontal y de perfil o como un TAC. Y en cuanto al tratamiento, el especialista decide tratamiento quirúrgico, acorde con el tipo de fractura diagnosticada, pero también se pueden utilizar medidas conservadoras, ¿no? Como la profilaxis antibiótica para, esto básicamente para cuando hay una infección con los seros paranasales, corticoides orales para la inflamación y también descongestionantes nasales para evitar lo que es un enfisema periorbitario. Eso en cuanto al trauma, doctora, y vamos a pasar con las quemaduras oculares. Eh, Doctora, compañeras, tengan muy buenas noches. Ahora pasaremos a lo que son las quemaduras oculares. Siguiente, por favor. Ya, las quemaduras oculares van a ser una agresión ocular que va a ocurrir cuando una sustancia química o térmica accidentalmente va a entrar en contacto con el ojo y los tejidos periculares. Es por lo cual que pertenece a esta parte de emergencia y urgencia médica, ya que de acuerdo a cómo se actúa desde un principio, desde el contacto, vamos a ver cuál va a ser el pronóstico visual del paciente y si es el que actúa rápidamente, vamos a evitar la incapacidad en lo que es a largo plazo. Respecto a la epidemiología, esta también es una parte de lo que es el trauma ocular y va a representar de un 18 a 20% de lo que es el trauma ocular. Generalmente se da entre hombres entre 20 a 35 años, la mayoría de los casos, esto más relacionados al trabajo o a la actividad en la que realizan. Y en caso de niños en 1 a 2 años, porque recordemos que a esta edad están en la parte de caminar y exploración, ¿no? Y en caso de accidentes. Y el 60% de las quemaduras van a afectar lo que es la cara. Siguiente, por favor. Entonces, en la clasificación, nosotros en las quemaduras oculares vamos a tener dos grandes, que van a ser quemaduras térmicas y quemaduras químicas. La mayor proporción va a ser las quemaduras químicas, que nos representan el 84%, y las quemaduras térmicas el 16%. Entonces, ¿qué tipo de quemaduras térmicas podemos tener? Por ejemplo, exposición directa a flama, un accidente, líquidos calientes, explosiones, fuentes manuales de calor, luz ultravioleta, luz infrarroja. Y en el caso de químicas, dependiendo de la sustancia si son ácidos o si son álcalis. Siguiente, por favor. Ya, entonces, empezando con las quemaduras térmicas, estas tenemos primero las que son por contacto. Esto, por ejemplo, en contacto con los líquidos en ebullición, fuegos artificiales, que es incluso una mixta, ya que incluye parte de lo que son quemaduras químicas por álcalis. También se ha visto que llegan por quemaduras con planchas para el cabello. Entonces, estas se van a relacionar más con quemaduras que van a involucrar lo que es la cara y que el 27% involucra lo que es la parte palpebral, ¿ya? La mayoría se limita al epitelio y muy raros casos o muy pocos casos son tan severos que pueden llegar a lo que es la perforación. En el caso de radiaciones no ionizantes tenemos a los ultravioletas que, por ejemplo, ¿qué tipo de radiación ultravioleta? Por ejemplo, en la exposición en la nieve, cuando no tienen una protección visual, pueden sufrir una quemadura ultravioleta. Los síntomas se dan a las 6 horas post exposición, el dolor es fuerte, pero no repercute en la agudeza visual. Y en el caso de las infrarrojas, lo que van a generar es un eritema palpebral sin repercusión en lo que es el globo ocular y a largo plazo generan lo que son cataratas. Tal es el caso de cataratas de los operadores de vidrio. Entonces, en el caso de las quemaduras térmicas, generalmente no se asocian a secuelas oculares o son muy pocos los casos. Esto porque los mismos mecanismos de protección que tenemos las personas o los mismos reflejos que tenemos, por ejemplo, el cerrar los párpados, el bajar la cabeza o taparnos con los brazos, van a hacer que haya una menor afectación ocular, ¿ya? Y la mayoría se relaciona con compromiso de pestañas, párpados, o sea, la parte periorbitaria. Y lo que pasa aquí en las quemaduras térmicas es que las altas temperaturas lo que producen es una gran inflamación con edema, lo que altera el estroma de las proteasas y que puede llegar a producir incluso, en casos muy raros, como les mencionaba, perforación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora pasemos a las quemaduras químicas. En las quemaduras
químicas tenemos que tener mucho en cuenta, ya que son el 84% de los casos, es que cómo se afecta o cuál es la afectación ocular va a depender de tres variables principales. Uno es la concentración de la sustancia, el tiempo de contacto y la naturaleza de la sustancia química, o sea, si es ácido, si es alcalino, cuánto tiempo ha estado en contacto. ¿Por qué? Porque mientras más rápido actuemos acá, vamos a tener como que un menor tiempo de contacto y mm, un menor pronóstico visual del paciente, ¿ya? Entonces, aquí la medida fundamental en todo tipo de quemadura química es el lavado precoz e intenso. Y esto también tenemos que educar a todas las personas para que si están en un tipo de este tipo de quemaduras químicas, actúen rápidamente y también se puede hacer algo y tengan un mejor pronóstico. Hay factores agravantes, como por ejemplo la temperatura, si es que hay partículas sólidas, por ejemplo, como es en el caso de hielo, que se pueden quedar en los pliegues palpebrales, o sea, si es viscoso. Ya. Ahora, aquí tenemos dos grupos que es, o si bien es ácido o bien es alcalí. Ya, entonces se dice que un pH menor a 3.5 genera mayor daño ocular en el caso de los ácidos, pero que los ácidos producen menor daño que los alcalís. Esto por la misma acción que tienen estos, ya que los ácidos lo que van a hacer es desnaturalizar las proteínas, pero al desnaturar las proteínas, estas mismas proteínas coaguladas lo que van a hacer es actuar como un tipo de barrera. Entonces, van a evitar que la sustancia siga penetrando. Entonces, eso hace que haya una menor penetración en el caso de ácidos que los alcalís. Entonces, los ácidos van a producir lo que son necrosis por coagulación. En el caso de los alcalís, hay mayor daño cuando se dice que el pH es mayor a 11.5 y estos son agentes lipófilos. Entonces, lo que van a hacer es que van a penetrar más rápidamente en los tejidos y en menor tiempo. Estos van a generar necrosis por licuefacción, por lo que causan mayor daño que los ácidos. Aunque se dice que y también van a aumentar lo que es la presión intraocular, que tenemos que tener cuidado cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de álcalis y ácidos tenemos? Por ejemplo, en álcalis tenemos limpiadores, fertilizantes, lo que usan en el campo, bengalas de fuego, lo que les mencionaba que también se combinaba con quemaduras térmicas, yeso, cemento, entronjadores de obra, por ejemplo. Entonces, a mayor pH, mayor penetración y mayor lesión ocular. Y en el caso de ácidos, tenemos, por ejemplo, blanqueadores como el clorox, el vinagre, baterías de automóvil. Entonces, cuando el pH también acá es menor incluso de 2.5, hay mayor riesgo de dañar estructuras internas, incluso llegar a perforaciones oculares. Siguiente, por favor. Ya, un poco recordando la fisiopatología o la fisiología, tenemos que recordar que la película lagrimal tiene un pH neutro entre 7.1 y 7.8 y el pH normal de la conjuntiva es entre 6.8 y 7.4. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente tenemos que eh, comprobar el pH y igualarlo o hacer lo que es el lavado hasta que tenga un pH fisiológico para nosotros acudir a los demás puntos, ¿ya? Recordar ese punto. Y el otro es que recordemos que en el limbo esclerocorneal es donde se encuentran lo que son las células madres la que van a recambiar el epitelio normal. Entonces, estos recordemos que en la parte de la córnea, en la parte periférica están como 700, 800 micras, en la parte central 500, 600. Entonces, hay una regeneración corneal que va desde una parte centípetra o una migración centrípetra y en manera circunferencial. Entonces, ¿qué pasa si se daña esa parte del lima? Entonces, va a haber un peor pronóstico para nuestro paciente, ¿esto? Porque no va a haber una adecuada regeneración. Y es muy importante recordar también esta parte porque la clasificación del tipo de quemaduras también se basa en la afectación tanto de lo que es la córnea y en la afectación de lo que es el limo. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico, entonces, vamos a ver que, para el pronóstico va a depender de cuatro factores. La toxicidad de la sustancia química, el tiempo de sustancia que ya hemos hablado, la profundidad de la penetración y el área afectada. Entonces, normalmente nuestro paciente va a venir con dolor, fotofobia, befalospasmo, baja de la agudeza visual. Incluso tenemos que visualizar si es que hay zonas de isquemia que van a ser zonas más blanquecinas, es que si hay edema corneal, si es que hay defecto epitelial, ¿no? Y si es que hay cambios en la presión intraocular. Entonces, nosotros lo revisamos, pero antes de nosotros hacer todo el examen oftalmológico completo para ver el pronóstico, tenemos que comprobar el pH de ambos ojos, porque estos tienen que estar en un rango fisiológico, entre 7 y 7.2. Y después de eso, si es que están en el pH fisiológico, recién evaluamos la extensión, la profundización
la profundidad de la lesión. Entonces también vemos cómo está afectada la córnea, cuánto está afectada la conjuntiva y el limbo. Y de acuerdo a eso, predecimos nosotros el resultado visual final. También revisamos lo que son las fisuras palpebrales, barrimos fondo de saco, no tiene que haber ninguna sonda, y también después observamos con lo que es parte de la conjuntiva palpebral con fluoresceína bajo la luz cobalta, como hicimos en las prácticas, ¿ya? Y luego también tenemos que documentar lo que es la presión intraocular. Siguiente, por favor. Entonces, para la clasificación de lo que son quemaduras oculares, vamos a tener dos esquemas de clasificación, que van a ser la clasificación de Hughes modificada por Opperhall, donde vamos a ver el grado de afectación tanto de la córnea y del esquema limbial. Acá solo está por 4 grados y vemos, por ejemplo, ven córnea y conjuntiva limbar. Entonces, la córnea, ¿cómo es que está lesión? Si hay lesión epitelial, hasta la parte 4 donde la córnea ya está opaca, como ustedes pueden ver en la imagen. Y en la parte de la conjuntiva limbar, donde no hay isquemia limbar, y en la última, donde más de la mitad del limbo está afectado. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver cuál es el pronóstico, si es bueno, reservado o malo. Normalmente el grado 1 y el 2 tienen buen pronóstico, y el 3 y 4 peor pronóstico, y también necesitan otros medios de acción. Y la clasificación de DUA, donde nos vemos en la estimación de la afectación del limbo, ya que vamos a dividir todo lo que es el limbo como una circunferencia, ¿no es cierto? Lo dividimos bajo las horas del reloj. Y de acuerdo a eso vamos dividiendo. Y el porcentaje de afectación de la conjuntiva. Por ejemplo, en hallazgos, en el 1, por ejemplo, hay cero afectación del limbo, en el 2, -3 horas. Entonces, de acuerdo a eso lo vamos dividiendo y qué porcentaje de la conjuntiva estuvo afectado. Y de acuerdo a eso lo dividimos en grados. Siguiente. Ya, entonces el manejo, los objetivos para el tratamiento de uno es minimizar la inflamación y cicatrización, evitar la perforación, controlar la presión intraocular, promover la epitelización y prevenir la infección. Entonces, el tratamiento inicial y que tenemos que promover también a manera de prevención es que tenemos que irrigarlo, ¿no es cierto? Normalmente las otras personas lo van a hacer con agua, pero recordemos que nosotros ya como personal de salud tenemos que escoger una sustancia hipertónica, ya que normalmente el agua de grifo es una sustancia hipotónica y no nos ayuda mucho, pero es mejor una solución hipertónica. Por ejemplo, podemos hacer ringer lactato, cloruro de sodio. ¿Ya? Usualmente lo usamos 2 a 3 litros durante 30 minutos y tenemos que monitorear el pH, que llega al pH fisiológico. Y vertimos los párpados para buscar cualquier tipo de sustancia. Si es que solo un ojo está afectado, entonces lo hacemos de la parte, volteamos al paciente, como ustedes pueden ver en la imagen, desde la parte nasal a la parte temporal para evitar lesiones en el otro. Y como les decía, tenemos que recordar que vertir los párpados y buscar cualquier tipo de sustancia que se haya quedado. Por ejemplo, si es yeso o cemento, se pueden quedar pequeñas sustancias. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ahora seguimos con el manejo después de haber aislado el dolor. Entonces, para el control del dolor podemos usar psicopléjicos, como qué, como la atropina, el ciclopental. Ya. Para controlar la presión intraocular, que habíamos dicho que los álcalis principalmente son los que pueden producir un aumento de la presión intraocular que puede llegar al coma, como inhibidores de la anhidasa carbónica, como acetazolamida, y bloqueadores adrenérgicos como el tiloro. Para controlar la inflamación podemos usar esteroides tópicos. Recordemos que no tenemos que usar prolongadamente porque evita lo que es no tenemos que hacer uso prolongado, usamos 7 días y a partir de los 7 días bajamos dosis. Podemos usar prednisona 4 veces al día. Y también podemos usar doxiciclina, que a pesar que también tiene propiedades antimicrobianas, también reduce los efectos de la metaloproteinasa, que degradan a lo que es colágeno tipo. Para promover la cicatrización, usamos lubricantes. Se recomienda que mientras menos preservantes tengan, es mejor, como el que mencionan en las clases de la glicel, ácido ascórbico, entre otros. Y antibióticos también podemos usar a medida de prevención, como es la pomada de eritromicina 4 veces al día. Entonces, cómo lo tratemos o cómo lo manejemos va a depender del tipo de grado en la clasificación que hemos hecho. Por ejemplo, si es un grado 1, vamos a usar ungüento, corticoides, puede ser lágrimas artificiales, y si es que hay dolor, psicopléjicos. Y entonces, el grado 2 vamos aumentando también el mecanismo de las medidas, y en grado 3 y 4, que son más severos, incluso podemos eh, tener tratamientos quirúrgicos como desbridamiento del epitelio necrótico, trasplantes de membrana amniótica, entre otros. Bueno, eso sería todo con mi parte. Va a pasar mi compañera.
Buenas noches, doctora, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Bueno, el apartado que me toca disertar es obstrucción de la arteria central de la retina. Bueno, con respecto a la oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Esta se va a considerar como un accidente cerebrovascular. Entonces, como se considera un accidente cerebrovascular, su manejo y su tratamiento va a ser, ¿no?, enfocado a eso. ¿Cómo se presenta? ¿No? Se presenta con una pérdida aguda e indolora de la visión de un solo ojo monocular. Entonces, la pérdida aguda e indolora de la visión monocular, entonces nos debe de hacer sospechar la oclusión de la arteria central de la retina. Vamos a recordar un poco de la anatomía. La arteria central de la retina, que es esta de aquí que está señalada, es rama de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica sabemos que es rama de la arteria carótida interna de su porción intracraneal. Entonces, de este ángulo agudo que realiza la arteria carótida interna, nace la oftálmica, el cual va a tener un trayecto junto con el nervio óptico antes de ingresar a la órbita. Cuando ingresa a la órbita se da pues, la rama de la arteria central de la retina que va a ingresar al espesor del nervio óptico y junto con este ingresa, ¿no?, a lo que es el globo ocular, en la cual ya va a estar bajo la fisiología de la presión intraocular. Bueno, eso como parte de la anatomía de la arteria central de la retina. También me sonía mencionar que, bueno, esta arteria va a irrigar, ¿no?, lo que es la mácula, la retina, incluyendo la mácula. En algunos casos, en 15% de la población, la retina va a estar también, pues, ¿no?, siendo irrigada por ramas de las arterias ciliares. Bueno, ahora sí pasamos a la epidemiología, ¿no? La oclusión de la arteria central de la retina es un evento raro con una incidencia aproximada de 1 a 10 por cada 100.000. La edad media, generalmente, ¿no?, en personas mayores de 60 a 65 años, y es más prevalente en personas que pues, sufren de hipertensión, tabaquismo o diabetes mellitus. Bueno, ¿cuáles son, no? Las causas más comunes? Como primera causa vamos a tener a la aterosclerosis de la arteria carótida, ¿no?, que es la más común. La segunda más común es la embolia cardiogénica, que se da más en jóvenes. También vamos a tener otras causas, ¿no?, como las enfermedades de arterias pequeñas, como un ateroma local o un émbolo distal a la arteria central de la retina, la arteritis de células gigantes, que es un tipo de vasculitis, y otros eventos vasculares como disección de la carótida, la displasia fibromuscular, la radiación y trombosis intraarterial. Bueno, vamos a las características clínicas, ¿no? Como mencioné al inicio, va a haber una pérdida de la visión aguda, profunda e indolora, ¿no?, de un solo ojo monocular. Esta generalmente, o en muchos casos, está precedida por una ceguera, pero esta ceguera, que también es monocular, es transitoria, ¿no? Y a veces es anunciado por luces intermitentes en un solo ojo. Bueno, la mayoría de los pacientes con respecto a la pérdida de la visión, ¿no?, solo pueden ver la movilidad de sus manos y rara vez contar sus dedos, ¿no? Y en una minoría, eh, o sea, esto es en la mayoría. Entonces, ¿qué pasa en la otra parte, ¿no?, en la minoría? Puede tener la agudeza visual normal, pero ¿cuándo va a tener la agudeza visual normal? En ese porcentaje que mencioné, que era un 15% aproximadamente, que presentan arteria cilio-retiniana, ¿no? O sea, una ramita de la arteria ciliar que nutre a la región macular, ¿no?, que es la parte importante de la retina. Entonces, en las personas que presentan esa arteria cilio-retiniana, no va a haber una pérdida de la agudeza visual, ¿no? O su agudeza visual va a estar conservada todavía. Eh, Al examen de fondo de ojo, en la fundoscopía, lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Aquí en la primera imagen tenemos, ¿no?, una retina sana. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una oclusión de la arteria retiniana? Lo que vamos a poder observar es, ¿no?, primeramente, un blanqueamiento. Ahí se me fue la letrita. Va a haber un blanqueamiento isquémico de la retina en general.
y una mancha rojo cereza en la mácula, como podemos ver aquí, ¿no? Una mancha rojo cereza. Generalmente no es, no, mira, bueno, en esta imagen no se ve esa mancha rojo cereza. Entonces lo que se va a ver es la mancha rojo cereza y también va a ver, se van a los vasos, claro, los vasos se van a ver más, ¿no? En este blanqueamiento. Entonces se puede ver más la vascularización, como podemos notar. Eso es en la mayoría, ¿no? Pero también mencionamos que había una minoría donde había circulación ciliorretiniana, ¿no? En las personas que no había una pérdida de la agudeza visual o su agudeza visual estaba normal. Entonces observamos lo mismo, ¿no? Un blanqueamiento retiniano isquémico que rodea. En este caso, vemos aquí un área que no está pues blanqueada, ¿no? Esta área que no está blanqueada sería la circulación ciliorretiniana, o sea, está conservada toda. Entonces, debido a que se conserva esa circulación, no pierde, ¿no? Pero todavía se puede notar, ¿no? Que la mácula está con esa mancha rojo, rojo. Bueno, no tanto como en la imagen del medio, ¿no? A la observación de los vasitos, en el caso de que haya un émbolo o un tapón plaquetario, lo que se va a observar es esto, ¿no? Aquí podemos ver material embólico que aparece con una placa de colesterol y bueno, aquí en esta imagen a la derecha desapareció, ¿no? Desapareció. Y en las imágenes de abajo igual podemos observar tapones de plaqueta, como aquí, que se ha movido, ¿no? Por la circulación, aquí o aquí, ¿no? Está en movimiento. Entonces son fragmentos de calcio blancos y brillantes. Eso se ve a la fundoscopía. Con respecto al tratamiento de esta emergencia, bueno, lo primero, ¿no? Se debe realizar o al menos considerar intentos de recuperar la visión. Entonces, se tiene que intentar, ¿no? Recuperar la visión en el ojo afectado. Bueno, esto es según estudios, una revisión de 2013 para, ¿no? La oclusión de la arteria central de la retina. El tratamiento para que sea eficaz debe de administrarse dentro de las 6 horas posteriores al inicio del isquemia, ¿no? Al inicio de la pérdida de la agudeza visual. Entonces, se tiene que actuar rápido, por eso no es una emergencia ocular. Y bueno, ¿cómo podemos tratar? El primer tratamiento, que está aquí a la derecha, es la revascularización, ¿no? Y bueno, tenemos dos tipos, ¿no? Podemos hacer trombólisis intravenosa o trombólisis intraarterial, ¿no? Y con respecto a la trombólisis intravenosa, esto es según la Asociación Estadounidense del Corazón, ¿no? Que el activador tisular del plasminógeno, ¿no? Es un tratamiento razonable para pacientes con esta emergencia, con la oclusión de la arteria central, ¿no? Eh, bueno, este es un estudio, un metaanálisis, donde se observó que el Alteplas, ¿no? Que es el fármaco, en 4.5 horas tenía más probabilidades de recuperar la agudeza visual, ¿no? En comparación de aquellos que no estaban o no fueron tratados en el mismo tiempo, pero que no fueron tratados con, en este caso, la terapia lítica, ¿no? La trombólisis. Y también podemos realizar la trombólisis intraarterial, ¿no? Teóricamente, a lo que he encontrado, ¿no? En la bibliografía es que puede tener ventajas sobre el tratamiento intravenoso. Eso sería como punto número 1, la revascularización. 2, vamos a tener la paracentesis de cámara anterior, ¿no? Entonces, si hacemos el proceso de paracentesis, es decir, ¿no? Hacer caer, ¿no? La presión intraocular con la paracentesis. Esto va, ¿no? Esta caída repentina de la presión intraocular no puede desalojar el hémolo y aumentar la perfusión ocular, ¿no? Y tenemos también otros tratamientos como el masaje ocular, que también tiene que ver con la presión, la reducción de la presión intraocular, ¿no? Con acetazolamida intravenosa, a usar vasodilatadores como nitroglicerina o oxigenoterapia hiperbárica también se menciona. Bueno, eso sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañero. Bien, continuando vamos a hablar acerca del desprendimiento de la retina. Siguiente, por favor. Bien, nosotros como término de desprendimiento de la retina vamos a entenderlo en términos generales que va a ser una separación o un desprendimiento
entre la capa interna de la retina, que es la retina neurosensorial, del epitelio pigmentario de la retina. Lo que esto en una clínica nos produce una pérdida rápida de la agudeza visual y esta se caracteriza, ¿no? Porque al paciente esto no le va a generar dolor. Como podemos ver en la imagen, tenemos al epitelio pigmentario de la retina y a la parte de los bastones que ya vendría a ser la retina neurosensorial. Lo que pasa en esta situación, en estos casos, es que hay un desprendimiento, ¿no? Es a lo que produce las causas del desprendimiento de la retina. Como clasificación, vamos a clasificarlo en dos grandes grupos, aquellos que es desprendimiento de la retina regmatógeno y aquello que no es regmatógeno. El regmatógeno como tal es un grupo grande que es de más frecuencia y en comparación del desprendimiento de retina no regmatógeno, ¿no? En el cual nosotros encontramos al desprendimiento de la retina traccional y al seroso o exudativo. Bien, al nosotros hablar de estas dos clasificaciones grandes, hacemos hincapié, ¿no? En el término regmatógeno o que esta proviene, ¿no? Del griego regma, que nos va a significar ruptura. Por ende, entonces nosotros lo entendemos que un desprendimiento de retina regmatógeno, esta se va a generar por una ruptura de la retina, en comparación del desprendimiento de la retina, ya sea esta traccional o esta sea seroso, que es muy diferente que un desprendimiento de la retina traccional. Como su nombre dice que va a ser una tracción, esta nos puede llegar a una ruptura y a esto sería a una combinación de un desprendimiento de retina traccional con un regmatógeno. Bien, entonces hablemos acerca de la epidemiología de estas. Nos dice que en el caso del desprendimiento de retina regmatógeno, vamos a tener que la incidencia de este caso va a ser más en proporción a aquellos pacientes que tienen miopía, que es entre un 40 a un 50%, la incidencia aumenta y aquellos que han sufrido una extirpación de cataratas, ¿no? Que nos habla de un 30 a un 40%. Al hablar nosotros de esto, nosotros hablaríamos del término que sería afaquia, que sería en casos del paciente tenga ausencia del cristalino o en que hayan sido posterior a una cirugía de cataratas, nosotros hablaríamos del término de pseudoafaquia. Bien, en ellos es más alta la incidencia de un desprendimiento de retina regmatógeno. Como otro porcentaje también de la población, tenemos que entre un 10 a un 20% de los pacientes fueron por causas que han sufrido traumatismo ocular directo. Ahora bien, de este porcentaje que es de causa de traumatismo ocular directo, se da más en casos de una población joven en comparación con los pacientes de un gran porcentaje que tiene miopía, que estas es entre una edad de 25 a 45 años. Bien, nosotros cuando hablamos de este porcentaje de pacientes que tienen miopía, vamos a hablar de no un simple o un grado leve de miopía, sino nosotros hablamos de un grado que es el grave de miopía, que es más de 6, ¿no? Dioptrías. En ahí nosotros hablaríamos ya que tendría un riesgo de que este paciente a la larga pueda sufrir un desprendimiento de retina regmático. Siguiente, por favor. Bien, nosotros vamos a tener las manifestaciones clínicas prodrómicas de este caso, que es más en porcentaje, ¿no? De este regmatógeno, vamos a encontrar las fotopsias, que que el paciente nos va a indicar que lo que ve el paciente son destellos de luz y el cual nosotros lo podemos entender que va a ser la atracción de la retina y esto, algunos casos, puede producirse también por la irritación de la retina, ¿no? Y esta percepción de sensaciones ópticas que lo va a ver el paciente, ¿no? Como los destellos de luz. Y bien, adelantándonos un poco, vamos a ver que estas fotopsias no lo vamos a ver en estos tres tipos de clasificaciones que hicimos del desprendimiento de la retina. Esta fotopsia suele ausentarse en los casos del desprendimiento de retina, en el caso de los exudativos. Ay, mm, Como siguiente vamos a encontrar al desprendimiento de la retina localizado, al cual nosotros lo llamamos los escotomas o va a ser el defecto del campo visual. Y esto, el paciente en casos graves nos va a hablar de una posible cortina, ¿no? Es lo que el paciente percibe, ¿no? La posible cortina o sombra que va a estar descendiendo o ascendiendo en el campo de la visión. Ahora, esto
esta ubicación va a depender del lugar de la lesión. Ahora, estos también, por la misma, ¿no? Mismo desprendimiento nos va a generar al paciente un defectos en el campo visual, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que generalmente este es unilateral. Ahora, otro vamos a tener el desprendimiento de la retina extenso. Esto ya va a ser cuando vamos a encontrar una afección macular. Esta va a ser una pérdida repentina e indolora de la visión en el ojo afectado, ¿no? Y esto ya es como una afección hacia el campo de la visión y esto generalmente en defectos pupilares que se afecta relativo. Y el otro que es a un inicio que el paciente nos va a manifestar, que va a presentar los flotadores, los cuales nosotros lo entenderíamos como una lesión de la retina, ¿no? Que esta puede ser provocada por hemorragias vítreas, al cual lo que el paciente va a percibir serían, ¿no?, las células sanguíneas flotantes cerca de la percepción del punto negro en movimiento, ¿no? Es lo que el paciente refiere. Bien, en cuanto a estos signos prodrómicos, nosotros vamos a ver que a un inicio, si el paciente viene como, ni bien siente los síntomas, a un inicio nosotros al paciente lo encontraríamos con las afecciones de los flotadores o como el paciente lo ve como las moscas, ¿no? Es lo ideal que se venga en ese momento, al paciente se reciba y se pueda dar su tratamiento. Pero si en caso el paciente pasa de los flotadores, esta avanzaría a la mancha que ve el paciente, ¿no? Que son los escotomas. Si en caso va a seguir avanzando con el tiempo, porque esta enfermedad, bueno, porque esta afección va a ser progresiva, el paciente ya no vendría con manchas, sino vendría con la percepción de tela, ya que es una mayor afección. Y en un tercer grado, en un cuarto grado, ya nosotros veríamos que el paciente va a venir con que ya no vería, ¿no? Ya se está afectado el campo visual y el paciente tiene ausencia de la vista. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo nosotros haríamos el diagnóstico? Primero, la anamnesis y la exploración ocular completa, el examen de córnea, el examen de cámara anterior, el examen de iris y cristalino y el examen de fondo de ojo, ¿no? Ya como las compañeras le explicaron, ¿no? Cómo se realiza el fondo de ojo. Si en caso nosotros o no se puede visualizar en un examen de fondo de ojo, nosotros pasaríamos, o lo ideal es pasar una ecografía en modo B, en la cual nosotros vamos a ver en cómo lo encontramos la retina. Va a estar, esto nos dice que se va a encontrar en caso de un desprendimiento de retina bregmático, se va a encontrar una retina lisa, convexa, que se mueve libremente y que se va a observar como una línea hiperecogénica en la cavidad vitrea anclada en las papilas ópticas y en la hora cerrada. Ahora, es el tratamiento de esta, vamos a hablar de dos tratamientos, la retinopexia neumática, en el cual al paciente es una técnica en la cual se mete una burbuja de gas, está temporalmente en la cavidad, lo que nos hace que esta burbuja de gas empuje el desgarro y de esta manera la parte que se ha desprendido se quede en su posición original. Posterior a se hace la utilización de la laseroterapia o la congelación para poder sellar la retina a la pared posterior, ¿no? Y de esta manera nosotros la porción de la retina desprendida lo regresaríamos a su posición original. Y en cuanto al otro, que es la vitrectomía, esta va a ser una técnica en la que los instrumentos microscópicos cortantes se va a utilizar para quitar el gas vítreo y el tejido cicatrizal que pueda estar presente en el interior del ojo. Bien, en esto el líquido que va a originar el desprendimiento, porque lo que va a pasar es en este caso que va a haber una ruptura y al haber la ruptura o el desgarro, la ruptura de la retina, es por ese agujero, es por donde va a dar el ingreso del, ah, del vitrio, lo cual hace que se haga un desprendimiento, que se haga como, que empuje, ¿no? Hacia adelante, que genere que es un espacio virtual, se haga ¿no? Que se manifieste en esta patología. Y de esa manera se hace el sellado o se hace el tratamiento en caso de una vitrectomía. Siguiente, por favor. Bien, nosotros vamos acá a tener al desprendimiento de la retina traccional. Como su nombre mismo dice, esta generalmente no nos va a, no va a ser de origen de un regma, de una hendidura, pero eso nos puede llevar a un desprendimiento de retina regmático, ¿no?
Vamos a tener como antecedente, como un historial en el paciente que es de frecuencia de un paciente diabético que tenga retinopatías en la prematuridad o que sea de causa de trauma penetrante o oclusiones vasculares, ¿no? Y otro que nos dice que también que puede tener un antecedente de anemia de células falciformes, que es en estos casos en los cuales también se va a presentar. A comparación del un inicio, esto no va a presentar un regma, al cual les he explicado, y que la causa, ¿no? De entre todas que se ha explicado, la más común va a ser la retinopatía diabética proliferativa. Bien, como podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo va a ser un desprendimiento de la retina regmático, ¿no? Como podemos ver, va a ser, vamos a encontrar una lesión y en comparación al lado derecho, que este es más uniforme, ¿no? Esta va a ser un desprendimiento de la retina traccional. Y en el signo que se puede ver que en el desprendimiento de la retina regmático vamos a ver una convexidad, pero en comparación con el desprendimiento de la retina traccional, acá nosotros vamos a ver una configuración cóncava y esta no va a presentar roturas. Ahora, eh, que en cuanto a este caso, la motilidad de la retina va a estar muy reducida. Se nos dice que esta de la desprendimiento de la retina traccional se puede deber a la liquefacción vítrea, ¿no? Lo cual puede generar, o nos dice que también que el contenido vítreo tiende en algunas partes, tiende a ser bien adherida y en algunos casos, debido a la liquefacción, al movimiento, esta tiende a desprenderse, pero esta no se desprende completa como tal, toda la retina, sino hay una separación entre el epitelio pigmentario y las retinas neurosensoriales. Bien, y en cuanto a esto, el diagnóstico de esta se puede hacer una ecografía en modo B, ¿no? Lo cual en ciertos casos nos da un desprendimiento del vítreo posterior incompleto o una retina relativamente inmóvil. Ahora, en estos signos es donde les expliqué más antes que no se suele haber fotopsias ni moscas volantes. Esta, también hay la presencia de defectos del campo de la visión, que normalmente esta suele progresar despacio o puede permanecer estable durante meses o incluso años. Siguiente, por favor. Y desprendimiento de la retina exudativa, ¿no? Como su mismo nombre, esta va a ser por causas, vamos a nosotros acá ver las causas que lo producen. Y acá generalmente nosotros vamos a tener de causas, de causas carcinógenas, de causas infecciosas, de causas inflamatorias, ¿no? A lo que el tratamiento de esta no va a ser quirúrgico. El tratamiento de este tipo de patología va a ser tratar la causa y de esta manera se da la resolución del desprendimiento de la retina exudativa. Nos dice que esta puede ser por un aumento de la entrada se explica, ¿no? Que va a haber un aumento del flujo, de la entrada de flujo, pero una disminución de la salida del vitrio, lo cual va a ser una acumulación de líquido en ese espacio subretiniano, ¿no? Que es donde normalmente fluye. Y lo que nos va a generar el desprendimiento, o también nos dice que puede ser esta de una causa de crecimiento tumoral. Ahora, los signos, en estos signos no hay fotopsias, hay la presencia de miodipsias o las moscas o los volantes, y también en este caso hay la pérdida brusca de la agudeza visual. Y como ya les repetí, el tratamiento de esta es más abocarnos a las causas que lo generaron. Ese es en cuanto a mi cuestión. Paso a mi siguiente compañera. Bueno, doctora, compañero, buenas noches. Para terminar la exposición de emergencias oculares, tocaremos el paciente pediátrico en emergencias oculares. Este es un tema de suma importancia, ya que los principales motivos de consulta va a ser el ojo rojo, objetos extraños, disminución de la agudeza visual. Y es importante porque a pesar de que se comparte una similitud entre estructuras entre el adulto y el niño, ciertas enfermedades o ciertas situaciones van a condicionar daños irreversibles, porque sabemos que los niños, sea recién nacidos o infantes, aún se encuentran en desarrollo.
Entre estas urgencias pediátricas tenemos primeramente las infecciones congénitas, comenzando por la infección por toxoplasma, es decir, la toxoplasmosis. Nos menciona que la incidencia va a ser del 50% en todos los fetos de madres que adquieren la infección durante la gestación y que durante el primer trimestre es suele ser más complicado. Con respecto a las manifestaciones clínicas, encontramos la tétrada de Sabin, que se va a caracterizar por manifestaciones sistémicas como son convulsiones, hidrocefalia y calcificaciones, eh, y también unas manifestaciones oculares como son la corioretinitis. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de esta toxoplasmosis va a ser por PCR en líquido amniótico, como también el aislamiento de parásitos en cultivos tisulares. Y con respecto al tratamiento, se puede dar un tratamiento a la mujer embarazada con espiramicina, como también al recién nacido infectado, con sulfadiazina y primetamicina. Los 6 primeros meses, luego de estos 6, se va a tener que alternar entre espiramicina y luego añadir ácido fólico. Con respecto al seguimiento oftálmico, este, eh, se, este se va a realizar mediante un fondo de ojo al nacimiento y luego cada 3 meses hasta los 18 meses. Y posteriormente cada 6 y 12 meses hasta que el niño sea capaz de referir cambios de visión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la infección por citomegalovirus, este va a ser un ADN virus que va a pertenecer a la familia Herpesviridae. Lo importante de esta infección es que el citomegalovirus va a tener una capacidad de infectar en casi todos los tipos de tejidos celulares, incluyendo en aquí las células epiteliales de la retina. La incidencia nos menciona que va a ser de 1 a 2% de los recién nacidos infectados, de los cuales menos del 5% van a desarrollar síntomas. Entre las principales manifestaciones clínicas vamos a tener microcefalia, calcificaciones intracraniales, también periventriculares y también una púrpura trombocitopénica. Las manifestaciones oculares van a estar presentes del 15 al 50% de aquellos que desarrollan síntomas, entre los cuales podemos destacar la corioretinitis, el estrabismo, microftalmia y también una atrofia óptica. El tratamiento, según las guías peruanas, nos menciona que va a ser por ganciclovir y valganciclovir. Ciclovir. Eh, Estos se van a dar en 6 semanas en caso de que la enfermedad no tenga un compromiso neurológico y se van a dar por 6 meses en caso de que encontremos microcefalia, calcificaciones, chorioretinitis persistentes y también si existe pérdida de audición. Esta infección por citomegalovirus es más complicada si ocurre en la primera mitad del embarazo. Ahora, este tratamiento va a presentar efectos adversos. A corto plazo podemos encontrar neutropenia, trombocitopenia, anemia y hepatotoxicidad. Y si estamos hablando del uso por 6 meses, a largo plazo podemos encontrar que estos medicamentos son gonadotóxicos y también se ha demostrado que puede ser cancerígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la rubiola congénita, esta va a ser una embriopatía infecciosa que se va a producir por una infección del virus de la rubiola durante la gestación, afectando tanto a la madre como al feto. Con respecto a la incidencia, vamos a ver de que 70% de los infectados van a desarrollar signos de esta rubiola congénita. Entre las principales manifestaciones clínicas tenemos también la tetrada de B, que va a consistir principalmente en una microcefalia y retraso mental, una sordera neurosensorial, un corazón donde encontraremos cardiopatías congénitas y con respecto a las manifestaciones oculares encontraremos catarata, glaucoma y microftalmia. El tratamiento para este virus, para esta afectación, no existe. Con respecto a la infección por sífilis, encontramos que su incidencia es poco frecuente. Las manifestaciones clínicas encontraremos una osteocondritis, periostitis, unas lesiones mucocutáneas, hepatoesplenomegalia, neumonitis y fiebre. Entre las manifestaciones oculares encontraremos retinitis, manifestaciones tardías de queratitis intersticial, como también una catarata congénita precoz. Y con respecto al tratamiento,
El tratamiento para esta infección congénita va a depender mucho si el recién nacido va a presentar síntomas o no. En caso de que presente síntomas, se va a usar una penicilina G sódica con 100.000 unidades internacionales por kilogramo día. En caso de que el paciente se encuentre asintomático, se va a realizar solo una única dosis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades internacionales por kilogramo por única vez, teniendo que realizar un seguimiento cada 3 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la herpes simple, esta se va a dar principalmente por primera infección materna y existe un 50% de riesgo de infección. Las manifestaciones clínicas van a ser vesículas cutáneas, meningoencefalitis, y como manifestaciones oculares encontraremos queratoconjuntivitis, corioretinitis tardía, microftalmia y cataratas. El tratamiento tiene que ser precoz, tiene que ser lo más antes posible con aciclovir. Si no se trata esta infección, van a causar problemas graves. Se menciona que el 85% de pacientes con herpes generalizado y no son tratados oportunamente mueren, y el 50% de recién nacidos con infección cerebral no tratada también mueren, y el 65% de los sobrevivientes, si no han sido tratados oportunamente, van a sufrir problemas neurológicos graves. Siguiente diapositiva, por favor. Entre otras urgencias, también tenemos la oftalmia del recién nacido. Esta oftalmia del recién nacido no va a ser nada más que la conjuntivitis aguda que aparece en el primer mes de vida. El motivo de consulta, van a presentar hiperemia conjuntival vulvar, van a presentar exudación e inflamación palpebral. Las formas clínicas, encontramos una conjuntivitis química que ya no es tan frecuente, se daba por el uso de nitrato de plata como profilaxis para la conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis bacteriana encontraremos una neumocócica que es poco frecuente ya que existe profilaxis para prevenirla, una no gonocócica que principalmente se da por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus epidermidis, una conjuntivitis por clamidia, que va a ser más frecuente en países desarrollados y se va a acompañar de una neumonitis de muy mal pronóstico, una conjuntivitis herpética, va a ser responsable del virus de herpes simples de tipo 2 y se va a transmitir a través del canal del parto, y que va a comenzar durante la primera y segunda semana. El tratamiento de la conjuntivitis química va a ser autolimitada y no va a precisar tratamiento. De la conjuntivitis bacteriana, en caso de que sea gonocócica, que es poco frecuente, pero es muy importante, se va a usar ceftriaxona y penicilina G. Y en caso de que sea de otro origen, se va a dar un tratamiento, ¿verdad? Para tratarlo, para solucionar esa infección. En caso de que sea por clamidia, se va a usar eritromicina tópica. En caso de que sea una conjuntivitis herpética, se va a realizar un antivírico tópico. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las inflamaciones del niño, encontraremos principalmente aquí la uveitis. Estas divididas según las estructuras que va a afectar una uveitis anterior, intermedio y posterior. Con respecto al motivo de consulta de la uveitis anterior, encontraremos que está asociado principalmente a la artritis reumatoide juvenil y que va a ser habitualmente indolente. A la exploración clínica, esta va a ser una afectación inflamatoria crónica. Podemos encontrar una catarata subcapsular posterior y una queratopatía ampollar, como también glaucoma. El tratamiento de esta uveitis anterior se va a dar por corticoides más midriáticos tópicos. En caso de que no eh, la evolución no sea como esperamos, también se puede usar, eh, se puede administrar lo que son corticoides subtenonianos. Con respecto a la uveitis intermedia, el principal motivo de consulta aquí va a ser las miodesopsias, las metamorfopsias y la visión borrosa. El motivo de consulta: encontraremos la exploración física, unas bolas de nieve en el medio vítreo, encontraremos un edema macular, una flebitis periférica, cataratas. Podemos encontrar desprendimiento de retina, una hemorragia vítrea, como también glaucoma. El tratamiento para esta uveitis va a ser el uso de corticoides subtenonianos. Sin embargo, si esta eh, no evoluciona de forma adecuada, se puede considerar una criopexia de la retina periférica y base del vitrio.
Y en caso de que no mejora, también se puede usar, nos menciona la literatura, ciclosporinas y metotrexato. Con respecto a la uveitis posterior, el motivo de consulta también va a ser unas miodesopsias, como también la disminución de la agudeza visual. Con respecto a la etiología, nos menciona que esta puede ser causada principalmente por toxoplasmosis, el 50% de los casos. Sin embargo, también puede ser por un síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, una oftalmía simpática y también infecciones por VIH. En caso de que sea una uveitis posterior por toxoplasmosis, se procede también al tratamiento anteriormente mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos la división, ¿no? De una uveitis anterior, intermedia y posterior. Siguiente diapositiva. Con respecto a los estrabismos agudos, el estrabismo agudo no va a ser nada más que la pérdida del paralelismo de los ejes visuales. Esta va a ser a causa de una manifestación de una enfermedad sistémica grave. Tenemos dos tipos, de comienzo agudo y de comienzo crónico. Las de comienzo agudo van a ser secundarias a procesos orbitarios, como pueden ser raptomiosarcomas, miositis o celulitis orbitaria, como también a una parálisis oculomotora infantil. Con respecto al curso crónico, estas pueden deberse a nistagmo súbito, nistagmo latente, también a forias descompensadas, como síndromes estávicos, como son el síndrome de Brown, el síndrome de Donet y el síndrome de Mobius. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablaremos de la obstrucción del conducto nasolacrimal. Esta es la patología más frecuente del sistema lacrimal de la infancia. El motivo de consulta principalmente va a ser por un intenso lagrimeo y una conjuntivitis a repetición. A la exploración clínica encontraremos una conjuntivitis aguda y crónica, exudados mucopurulentos y costras en párpados. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza la prueba de fluore- fluor- fluoresceína. Se va a aplicar una gota de fluoresceína al ojo afectado y se va a esperar de 10 a 15 minutos. Posterior a esto, vamos a hacer con un pequeño algodón, lo introduciremos en la cavidad nasal y lo llevaremos. eh, eh, y si encontramos rastros de fluoresceína ahí, veremos que este es permeable. En caso de que no, estaremos en presencia de una obstrucción de este conducto. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Usualmente la resolución de esta obstrucción va a ser espontánea. Se tiene que usar antibióticos en caso de que encontremos infección. Ahora, también se recomienda realizar masajes a nivel de la apariencia. Y también en casos un poco más graves y que no se solucionen, tenemos que realizar un sondaje del conducto lacrimal, como vemos en las imágenes del lado derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, el dacriocistocele congénito, también denominado dacriocele, mucocele o amniocele, quiste del sacro lacrimal, va a ser una anomalía frecuente causada por inflamación masiva del sacro lacrimal. Esta producida por una incompetencia de la válvula de Rosenmüller. El motivo de consulta vamos a encontrar una masa medial azulada, como podemos ver en la imagen de la derecha, de aspecto quístico, y también encontraremos inflamación a este nivel. Con respecto al tratamiento, al igual que la obstrucción de la vía lacrimal, se resuelve en la mayoría de casos espontáneamente. También se recomienda el masaje local y el uso de antibióticos tópicos como profilaxis. En caso de que exista signos de una infección, se recomienda el uso de antibióticos sistémicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablaremos del glaucoma congénito, del congénito primario. Este va a ser nada más que un grupo de enfermedades de desarrollo defectuoso del sistema de drenaje del humor acuoso. Esto va a causar un aumento de la presión intraocular que va a causar secuelas eh, Bueno, y va a causar más adelante secuelas, ¿por qué? Por inmadurez de los tejidos. Esta generalmente se va a presentar en los primeros años de vida. Con respecto a la epidemiología, nos menciona que esta tiene una incidencia de 1 de cada 10.000 recién nacidos, es más frecuente en varones. 60% se diagnostica a los 6 meses de vida y el 80% del total se diagnostica ya al año de vida. Y el 75% de los casos son bilaterales. El motivo de consulta principalmente va a ser una fotofobia, un lagrimeo, un edema corneal y un signo que nos puede ser claros para detectar esta enfermedad puede ser el talmos.
Con respecto a la exploración clínica, vamos a encontrar malformaciones que se van a producir. ¿Por qué? Por este aumento de la presión intraocular y la elasticidad del ojo. En la esclerótica, vamos a encontrar que esta se encuentra azulada por su adelgazamiento. Con respecto a la córnea, encontraremos un aumento de tamaño. Este aumento de tamaño corresponde a mayor a 12 milímetros al año de vida. También podemos encontrar una ruptura de la membrana de cement que va a originar un edema corneal. Encontramos defectos en la refracción. Podemos encontrar una miopía axial antes de los 3 años de vida. Con respecto al nervio óptico, encontraremos un aumento de la copa neural, como también la simetría de los nervios en ambos. En ambos. También, entre otras alteraciones, encontramos una queratitis, una fibrosis corneal, una subluxación del cristalino, etcétera. Siguiente diapositiva. Aquí encontramos los signos anteriormente mencionados. Encontramos el bufo oftalmos, la megalocornea, un edema corneal, como también una copa neural excavada. El diagnóstico de este glaucoma, primero que todo, va a ser por precisión clínica. Una vez que tengamos esta sospecha clínica, se tiene que confirmar mediante la medición de la presión ocular. Nos menciona que la presión intraocular del recién nacido tiene que estar entre 9,59 más menos 2,3 milímetros de mercurio. Y para los niños que tienen 2 a 3 años, va a ser entre 12, perdón, lactantes entre 12 y 3 años, entre 12,58 más menos 1,46 milímetros de mercurio. Y que valores entre 30 y 40, bueno, que los valores del glaucoma congénito se van a encontrar entre 30 y 40 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el tratamiento? Nos menciona que el tratamiento tiene que ser quirúrgico y es el más importante y el que mejor pronóstico tiene. Entre ellos tenemos la goniotomía y la trabeculotomía. El tratamiento tópico, este tratamiento tópico puede ser necesario, pero solo tiene dos objetivos. Un objetivo es el aclaramiento de la córnea para facilitar la exploración y también para prevenir lesiones en el nervio óptico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, tendremos las patologías corneales en niños. Aquí encontramos anomalías estructurales como también las erosiones corneales. Entre las anomalías estructurales más frecuentes y de más importancia tenemos la megalocórnea. Esta se va a definir como el agrandamiento no progresivo de la córnea mayor a 13 milímetros. Tenemos el queratocono, que va a ser una ectasia corneal no inflamatoria, que usualmente es bilateral y se va a caracterizar por un adelgazamiento central de la córnea. El queratoglobo. Esta también es una ectasia bilateral. Sin embargo, no encontraremos un adelgazamiento central y tampoco un aumento de diámetro corneal. Y finalmente la microcórnea, que va a ser una córnea con tamaño reducido, menor a 10 milímetros, que puede ser unilateral o bilateral. Con respecto a las erosiones corneales, el motivo de consulta de estas erosiones corneales principalmente va a ser un ojo rojo, va a ser dolor y también posiblemente fotofobia. Con respecto a las características clínicas, con respecto a la exploración física, esta erosión corneal va a ser visible mediante la tinción con fluoresceína. Con respecto a la etiología, estas pueden ser traumáticas, pueden ser también distrofias corneales anteriores, pueden ser distrofias corneales anteriores, que pueden ser de la membrana de Bowman, como también una distrofia microcística de Cohen. Con respecto al tratamiento, este va a consistir en un parche compresivo, antibioterapia y también ciclopegia. Eso sería todo con respecto a la exposición de emergencias oculares. Muchas gracias. Muy bonita la revisión, muy sucinta, lo que necesitaban aprender. De esta charla, quiero que se lleven algo. Cuando sean internos, cuando estén en el serum, no va a faltar pacientes con quemaduras oculares, sean por ácidos o por álcalis. Lo más importante es hacer lavado ocular. Así ustedes no tengan una lámpara de hendidura, un buen lavado ocular, quizá colocar algún ungüento antibiótico. No pongan corticoides, por favor, porque no sabemos si es que no lo revisan con la lámpara de hendidura cómo es ese epitelio. El corticoide es un arma de doble filo, así como desinflama, evita la proliferación del tejido. Podemos retrasar la epitelización corneal. No se olviden de lavado. Si tienen cloruro a la mano, excelente. Si tienen agua, lo que tengan a la mano, pero hacerlo lo más pronto posible. En el caso de los traumas oculares, si ustedes sospechan que el trauma es abierto, le pueden poner un parche ocular, antibiótico y lo tienen que derivar al oftalmólogo. Procuren no hacer presión del ojo
cuando sospechen que el trauma se ha abierto, porque esa presión puede generar salida sea de humor acuoso o sea salida de humor vítreo. En el caso de desprendimiento de retina, siempre sospechen cuando un paciente les dice que la disminución de la agudeza visual es de forma progresiva y empieza como sus compañeros indicaron, con moscas volantes, escotomas, y ya cuando va avanzando, cuando toma la mácula, el paciente les refiere que es como que fuera una cortina que va cayendo de a pocos. En el caso de la obstrucción de la arteria central de la retina, es una pérdida de agudeza visual súbita. Si el paciente les indica estaba viendo bien y de un momento a otro no vi nada, sospechen en obstrucción de arteria y ahí tenemos muy poco tiempo para poder actuar. En el caso de los pacientes pediátricos, creo que con casi todos los grupos hemos visto obstrucción de la vía lagrimal en niños. Es bastante frecuente siempre empezar con masaje a nivel de saco. Ese es el primer paso. Si no, se tiene que hacer una permeabilización de la vía en sala, como es para bebés, se tiene que hacer siempre bajo anestesia general. ¿Alguna duda que tengan los expositores o los concurrentes a la charla? ¿Alguna duda, algo que quisieran que ahondemos? Doctora, buenas noches. Yo tenía Hola. una pregunta sobre la obstrucción de la arteria central de la retina. Ujú. Cuando el paciente ya tiene amaurosis fugaz, o sea, ¿lo debemos dejar pasar porque puede solucionarse espontáneamente? O tenemos, por ejemplo, si digamos se debe a un embolismo carotidio, ¿cómo sería el manejo? En los pacientes con amaurosis fugaz, como su nombre dice, es amaurosis fugaz. Vienen a la consulta, vemos cómo está su nervio, vemos cómo está la retina, podemos pedir un campo visual o podemos pedir alguna tomografía, pero si esto se hace repetición, sí pedimos un Doppler carotidio. La hemorrosis fugaz no siempre va a preceder a la obstrucción de la arteria. Hay muchos pacientes que pueden tener la hemorrosis fugaz sin necesidad de más adelante ser la obstrucción, pero también puede coincidir. Entonces, todo paciente con hemorrosis hay que estudiarlo, indicarle que vaya al cardiólogo, que se tome la presión, que se haga un perfil lipídico. Y si, le reitero, el paciente viene una y otra vez, mejor hacemos un Doppler y de acuerdo a lo que el cardiólogo indique, puede seguir tratamiento, pero no dejarlo pasar. Muchas gracias, doctora. No, de nada, Rubí. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No hay más dudas? Y otra cosa, cuando ustedes tengan un trauma ocular de párpado, no se pongan a suturar ustedes. Procuren mandarlo o al oftalmólogo o al cirujano plástico. Suturar párpado puede parecer sencillo, pueden coger su seda 6 ceros o su nylon 6 ceros. Aparentemente va a quedar bonito cuando ustedes lo suturen, pero se van a dar cuenta que no es lo mismo suturar a simple vista que suturar en microscopio. Si tienen un trauma, es mejor decirle al paciente, señor, vaya con un oftalmólogo, cúbranlo con su ungüento antibiótico, le ponen su parche, que después el paciente les reclame porque tienen un párpado deformado o tienen una cicatriz retráctil. No, no es lo más conveniente. De preferencia, siempre derívenlo. No con cirujano general, con oftalmólogo o con cirujano plástico. ¿Algo más que quisieran tratar de este tema? De hecho, que se les va a presentar mucho de lo que hemos tratado cuando sean internos o cuando sean residentes, así que aprovechen, por favor, o cuando sean serumistas para dilucidar sus preguntas. Doctora, una pregunta. Con respecto al trauma, digamos, si viene al primer nivel de atención, ¿podríamos iniciar antibióticos? Vía oral, Ujú. si es que ven que está la esclera abierta, sí, le pueden empezar un ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12. Si ven que el ojo está abierto, que lo ven que está todo colapsado o hipotónico, sí, pueden empezar. Hay una gran discusión en el consenso si se da o no se da. Eso es todos los años, cada review siempre trata eso, pero ante un problema médico de legal, mejor iniciar el antibiótico. No todos los antibióticos entran a vitrio.
Los antibióticos de preferencia para oftalmología son ceftazidima y vancomicina, pero quizá en una posta no van a encontrar cefta y vanco. Entonces pueden empezar con un ciprofloxacino bioral y un goteo, cualquier antibiótico que tengan a la mano. Eso también es discutido. Algunos estudios dicen que las complicaciones o la infección no depende del antibiótico de forma profiláctica, pero le reitero, por un problema médico legal, yo siempre pongo el antibiótico. Pero sí, sí le pueden iniciar. Ok, doctora, muchas gracias. Y algo que tengan presente. Hay una enfermedad que se llama oftalmía simpática. Creo que un grupo vio un paciente, el señor Edwin, que tiene una enfermedad rara, que es una oftalmía simpática. ¿Qué es eso? Es una reacción del mismo cuerpo contra el ojo sano. ¿Qué ocurre? Es un paciente que tuvo trauma ocular, puede ser hace un mes, hace un año, hace 20, hace 30 años. Trauma ocular puede ser desde un corte sencillo en córnea hasta un trauma ocular quirúrgico. Cuando nosotros operamos también generamos un trauma. El organismo reacciona contra el ojo sano y hace que ese ojo tenga un desprendimiento de retina seroso. ¿Cómo se puede prevenir? Todo paciente que tenga trauma ocular, generalmente abierto, me refiero a lesión en conjuntiva, lesión en esclera, en coroides, se debe dar corticoides de forma profiláctica, vía oral y vía tópica, salvo que obviamente uno sospeche que fuera sobreinfectado con hongos. En ese caso no se puede dar. Se puede prevenir esa oftalmía simpática dando corticoides vía oral. Y obviamente eh, no le van a dar 3, 4 meses, le pueden iniciar una prednisona a 1 miligramo por kilo y derivarlo al oftalmólogo para que haga el seguimiento. Esa es una enfermedad rarísima, pero van a encontrar quizá en el camino y se da como consecuencia de un trauma ocular. Un paciente perdió un ojo y 20 años después de la nada, sin ningún antecedente de trauma, nada, tuvo un desprendimiento de retina y también pierde el ojo sano. Eso se evita dando corticoides vía oral. Eso también ténganlo presente. ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Bueno, chicos, la semana pasada era un tema muy extenso, glaucoma y retina, y no se trataron temas muy importantes, que son retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva. Hoy día lo trataron desprendimiento de retina, pero no han hablado mucho de la parte quirúrgica y degeneración macular, que ustedes verán que eso es bastante frecuente en la consulta. Entonces, yo la próxima semana, el día jueves, de 8 a 9, voy a hacer una breve revisión de cada tema, retinopatía diabética, la hipertensiva y degeneración macular, para que también tengan conocimiento de esas enfermedades, porque era tan extenso el tema la semana anterior que obviamente era imposible tocar todo en una hora. Entonces, el próximo jueves yo hago una revisión de esos 3 temas y de ahí ya coordinaremos cuándo se va a dar el segundo teórico. El segundo teórico de todas maneras va a ser presencial. ¿Siguen en huelga en la universidad? ¿Alguien sabe si sigue la huelga? Sí, doctora, sigue la huelga. Ok, si sigue la huelga, bueno, lo haremos acá en el auditorio del hospital. Ahí le daremos el examen teórico. A la próxima semana yo hago la charla y de ahí ya quedamos el teórico. ¿Les parece? Ok, chicos. Entonces nos vemos al próximo jueves a las 8 de la noche. Buenas noches con todos. Buen fin de semana.